Ya estamos de regreso con Liliana Baena, coordinadora de Mi Escuela Saludable de El Poder del Consumidor, que El Poder del Consumidor ha sido una de las organizaciones civiles que ha acompañado no solo la lucha por sacar los alimentos ultraprocesados de las escuelas, sino también, pues, por pugnar en general por una vida mucho más saludable, ¿no? Y por todo lo que tiene que ver con la salud de las personas. Nos acompaña también Alejandro Ruiz. Liliana, muchas gracias por tomarnos la llamada. Pues, digamos una publicación que ya se había hecho antes, ¿no? Ya se había prohibido en algún momento de la historia de este país, en la historia reciente de este país, la prohibición de alimentos, bueno, no de alimentos, no se le puede decir alimentos, esas cosas, ¿verdad? De comida chatarra en las escuelas. Sin embargo, se vuelve a publicar ahora, ¿no? El 30 del último mes se publicó salió la publicación y va a entrar en vigor muy pronto, ¿no? Entonces, pues cuéntanos un poco cómo se dio esta batalla, cómo se fue gestando y cómo llegamos al punto en el que estamos ahora. Sí. Bueno, gracias a ustedes también por la invitación y el espacio. Eh, bueno, es verdad que todo esto tiene un contexto y una historia previa. Yo quiero distinguir un poco entre lo que habéis. Eh, Se crearon los primeros lineamientos justamente para regular la venta de alimentos y bebidas al interior de las escuelas. Solamente era en educación básica, no tenía bases legales. Ese tipo de lineamientos fue cooptajes, es ahí es donde se permite la mini chatarra, entonces menos, pues sí se puede, energías que hubo ahí para debilitar este tipo de lineamientos para que pues, no pudieran ser implementados. También no había figuras clave de quién sanciona, quién vigila, quién es el sancionador, quién es responsabilidad de quién, ¿no? Entonces tenía muchos vacíos que eso hizo que no fuera operable en la práctica, es decir, que no existiera, que solamente quedara en una buena intención y bueno, de tanto haberlo estudiado y investigado, bueno, se intentan subsanar en este nuevo intento, ¿no? Que sí cambia porque es mucho más robusto. Aquí lo que se hace es que se hace desde la ley. Eso hace que entonces quede blindada para próximas administraciones, que sea un decreto que pueda haber acciones jurídicas de no cumplimiento y bueno, también funcionó esos vacíos que les estoy platicando de antes. Y bueno, entonces se espera que haya voluntad política para implementarse. Hola, ¿qué tal? Por acá justamente como analizando parte de lo que se presentó en la conferencia el día lunes, ¿no? Que es cuando lo anuncia el secretario de Educación Pública, Mario Delgado. Eh, Justamente preguntarles, ¿no? O sea, desde el poder del consumidor, desde todas estas organizaciones que han impulsado como este tipo de batallas en contra de los alimentos chatarra dentro de las escuelas, eh, digamos, ¿cuál es el panorama político que ustedes observan para que realmente pueda llegar avante esta iniciativa, ¿no? Ha habido muchos estudios acerca de la interferencia de las empresas dentro del Estado, por ejemplo, ¿no? De cómo inciden en la generación de políticas públicas. Y si ustedes prevén que en esta nueva administración pueda haber obstáculos en ese sentido, pues para ya lograr esta prohibición que solamente atenta contra la salud pública, pues de la sociedad en general, ¿no? Sí. Bueno, nosotras lo que hemos visto, ¿no? Y que nosotros sí estamos reconociendo como un buen primer paso, también es verdad, que hayan salido públicamente a hablar sobre el tema. O sea, tenemos 15 años que ningún titular de la Secretaría de Educación Pública había hablado del tema, ¿no? Ni siquiera nos dejaban sentarnos en la misma mesa, había vinculaciones con la industria, etcétera. Bueno, pues ahora lo vemos como un reconocimiento, ¿no? Y que al salir públicamente, pues nos están comprometiendo con el listado que ellos mismos han sacado del paso a paso a la implementación. A mí me parece que por supuesto que el sacar todos los productos chatarra, pero no solamente eso, sino también brindar todas las oportunidades de consumo, ¿no? Saludables a generar estrategias de sensibilización, campañas, monitoreo. Sí son un reto, eso también es cierto, el agua es otro de los retos, pero
política, sí puede salir avante este tipo de regulaciones porque recae bajo una estructura ya muy, muy bien consolidada que es la Secretaría de Educación Pública. La interferencia de la industria ha estado todo el tiempo, se irá estando, ¿no? O sea, eso de contra y tener como muy claros los objetivos y seguir también poniendo sobre la mesa el rezago histórico. Bastante importante esto del rezago histórico. Ay, déjame, no sé, ya me lo puedo mover yo aquí a la vista para ver. Tengo que quitar aquí el audio. Es que luego nos trabamos entre poner quién habla y quién no. Entonces, ahí está, ahí estoy yo. Porque si no, luego no me ven la pregunta y así. Como las producciones que tenemos son, como dijéramos, con lo que hay, entonces luego se nos va. Pero ahora sí, retomando. Justo ahorita nos mencionabas un poco los lineamientos que fueron marcando desde la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Que tienen este paso a paso. Y justo esa iba a ser mi pregunta. ¿Cómo se debe ir haciendo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando se implementó por primera vez, habían muchas cosas como decir, es que, ¿y ahora qué les vamos a dar, no? Bueno, como si no hubieran otras cosas que comer en la vida, más que las cosas empaquetadas, ¿no? Pero la duda era un poco, o sea, y es que de dónde las vamos a sacar, ¿no? Y hay escuelas, por ejemplo, que se han puesto de acuerdo con los padres de familia, con las madres de familia, y ellos son los que llevan los productos, ¿no? Ellos los elaboran en su casa y los llevan y los venden ahí en el recreo, en las escuelas. Pero más o menos cómo está pensada, cómo vienen estos pasos establecidos y cuáles serían las opciones que se encontrarían para poder llevar a cabo esto. Ujú. Claro, ¿no? Y como bien dices, como una, creo que de las fortalezas más importantes que vienen en los lineamientos es, sí, lo prohibido, ¿no? Lo que ya sabemos que daña, que no es nuevo, ¿no? Que daña la salud, que daña el aprendizaje, que daña el planeta por la contaminación, que eh, también acaba con nuestros ecosistemas y muchas de oportunidades, ¿no? Y de decir, bueno, esto no se puede, pero todo esto sí se puede consumir dentro de las escuelas y justamente lo que buscamos es la recuperación de la cultura culinaria tradicional, recuperación del taquito de frijol, que el huevito, que también existe en las escuelas, también eso es cierto que lo hay, que su quesadilla, que una preparada, pero de forma existe, ¿no? Tampoco podemos decir que no está en ninguna escuela, sí lo hay. Mucho se ha hecho en comunión de los comités, de los padres de familia, de los mismos niñas y niños pueden fortalecer. La comunidad escolar había estado muy sola para poder implementar esto, casi abandonada. Las acciones de implementación, pues que van Ay, a generar Liliana, perdóname que materiales te interrumpa. Es que se cortó un poquito ahorita lo último que dijiste. Quería ver si lo podías repetir porque no se te entendí mucho, perdóname. de dónde, Como después de la parte de los de padres de dónde. familia, ¿no? De cómo esto va cambiando la interacción incluso entre los alumnos. Ya, ok. Sí, justo, ¿no? Que parte del éxito también de la implementación de esto va a ser realizarlo en comunidad, ¿no? La participación de los comités de padres de familia, incluso la participación de los niños, que a nosotros nos parece que niñas, niños y adolescentes son la clave de esto, son el agente de cambio, es el que más puede ser sensibilizado y que entonces puede abordar un poco más, permear hacia la comunidad. Y una de las acciones que se han dicho también es que se van a generar materiales informativos impresos y dices hacer los costos recomendados, por ejemplo, para que también pues estén acompañados y no como también lo han sido, porque además tienen muchas otras cargas administrativas que también son ciertas. Perfecto. Liliana, justamente en este sentido, ¿no? O sea, eh, ¿qué esperar, por ejemplo, de la discusión legislativa que se tiene que dar para aprobar esta serie de modificaciones y lineamientos dentro de las escuelas, ¿no? Vemos, y ustedes también lo han documentado, un lobby muy grande por parte de estas empresas, no solamente dentro del Poder Legislativo, sino en algunos momentos de la historia del Estado mexicano, también dentro de los aparatos de gobierno, ¿no? Y agregar a esta pregunta, ¿qué papel tendría, por ejemplo, la Secretaría de Salud en esto? Parece que le están relegando totalmente a la Secretaría de Educación. Más o menos, ¿qué es lo que tendría que hacer la Secretaría de Salud para llegar a implementar esta iniciativa que, pues, de cualquier lado donde se vea, se aplaude, ¿no?
Bueno, en el tema del legislativo, afortunadamente ha salido de allí, ¿no? O sea, ha sido un trabajo muy importante del trabajo legislativo para poder aprobar estas reformas, poder sacar como los lineamientos. Eso nos llevó a una batalla con todo interferencia en la industria de dos. Y ahora es Salud y la Secretaría de Educación Pública también. Entonces, es una responsabilidad compartida. Quien tiene que liderar esto es la Secretaría de Educación Pública porque de ahí nace su estructura, ¿no? O sea, para poder hacer como toda la difusión de la información, bajar las indicaciones, todo, viene la estructura de la SEP, pero es verdad que tiene que trabajar en acompañamiento con la Secretaría de Salud y sí lo están haciendo. Hasta el momento tenemos conocimiento que lo están haciendo conjuntamente. Es más, esos lineamientos los diseñaron ambas secretarías y la implementación sí recae más hacia la estructura de SEP, pero tiene que ir sí o sí en acompañamiento de salud. Aquí, Merito. Ahora sí. Pues un poco, pues a ver cómo se puede ir implementando, qué deberíamos de estar esperando ver en las escuelas, ¿no? O sea, nos comentabas, no son todas las escuelas las que no lo, o sea, las que solo venden comida chatarra, sí, la mayoría, ¿no? Me parece que el 95% vende alimento, bueno, comida ultraprocesada, el otro 70% vende refrescos y demás. Pero en cuestiones de organización interna en las escuelas, ¿cómo le pueden hacer? O sea, ¿qué pueden vender? ¿Cuáles son las propuestas? ¿No? O sea, ¿qué se puede hacer? ¿No? Porque luego pareciera que años y años de que México sea el principal consumidor de refrescos y el principal consumidor de comida chatarra, pues nos deja como sin saber qué comer y qué prepararnos, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Ahora sí que me imagino que van a haber escuelas que no saben ni cómo ni dónde, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacen? Ay, y yo agregaría ahí a esa pregunta, perdón, Claro, ¿qué hacer, bueno, por ejemplo, perdón, no, perdón, Échale, Alejandro, termínala. Ajá, es que... ¿qué hacer, por ejemplo, con los productos que no están etiquetados, ¿no? Que era una de las preguntas que se hacían durante la conferencia. O sea, estos chicharrones que se preparan caseramente, pero pues que también son, o sea, pues también son alimentos como con grasas saturadas, etcétera. ¿Qué se va a hacer en esos casos o cómo puede cambiar esta cultura, ¿no? Agregando lo que decía Arturo, que me parece muy importante. claro, sí. Y bueno, justo creo mucho nace de ir de a poco, ¿no? Creo que el tiempo también nos preocupa, nos ocupa, ¿no? Pero también es verdad que podemos ir haciendo las cosas por etapas, ¿no? Eso es indudable siempre y cuando sea continua, no se olvide y no se abandone. Eh, em, sí, ¿no? En Oaxaca, en Cuernavaca y en otras escuelas alejadas, ¿no? Donde ¿no? hay veces que las mismas concesiones tienen que estar reguladas. O sea, como las concesiones se van a dar por parte de los directores y las directoras, pero tienen que tener bajo ciertos estándares. Tú puedes vender solamente esto, para poder ser vendida. Nada más que hay muchas cosas dentro de cada escuela donde a veces los mismos directores, los mismos docentes, los mismos familiares venden ese tipo de productos. Y bueno, no, eso también es un conflicto de interés, ¿no? Eh, y bueno, por supuesto que también se trata de darles oportunidades de qué es lo que deben de consumir al interior. Y lo que hemos visto en la escuela es que una misma persona, casi siempre es una mujer, trae sus guisaditos, ¿no? Que trae un poquito de tinga, un huevito con nopalitos, que trae arroz con huevo duro, por ejemplo, y entonces pues, hace taquitos, ¿no? Entonces, ¿tú qué taco quieres? Ah, pues de a 12 pesos, y entonces, y eso es lo único que hay de consumo, ¿no? Y su agüita de sabor que tiene ahí y prepara, pero y eso tiene mucho, o sea, como, por supuesto que hay una ganancia y es lo único que hay de consumo al interior, pero cuando hay una competencia, que el chicharroncito, que el empaque que, pues por supuesto digo que debe de haber como al interior, pero sí hay formas de poderlo lograr. Y es verdad de los productos, nosotros le llamamos a granel no saludables, pero también son ultraprocesados, pero no etiquetados, están regulados. Segunda, que, o sí,
primero es más fácil identificar los sets manuales. También está regulado los productos a granel que no pueden estar dentro de las escuelas, son ultraprocesados, pero justo en la parte de sensibilización y educación también hay que distinguir que hay todos esos productos que aun cuando no tengan sello tampoco pueden estar al interior de las escuelas, ¿no? Pero sí me parece que es un paso a paso y que, bueno, tenemos pues ya este tipo de regulaciones no puede ser olvidada, ya es un decreto, entonces no puede olvidarse según la administración que esté. Ya para ir cerrando, me parece que hay una multa importante si no se obedece esto. No, no tengo bien claro de cuánto es la multa, no sé si nos pudieras recordar. Y si hay algo más que quieras agregar, ¿no? Que crees que sea importante abordar en la entrevista. Y si no, pues ya con esto vamos terminando. Claro, bueno, lo de las multas es también otro tema que se debe de ir dando el paso a paso sobre las multas. También hemos platicado y hemos dado también nuestra opinión que debe ser primero una llamada de atención, puede ser una autoevaluación que hagan los mismos directores y directoras a sí mismos, de conocimiento de dónde sí ir logrando. Después puede haber unas sanciones administrativas que son mismas de estructuras de la Secretaría de Educación Pública hasta llegar a la sanción, ¿no? Y la sanción va de 100 hasta más. El sancionado va a ser o como está dispuesto, es el, el director y la directora. Un segundo o tercer paso mucho antes de, lo hiciste mal, pues toma tu sanción, ¿no? Tiene que haber un acompañamiento también, llamadas de atención, una levanta administrativa y en su defecto, pues una sanción económica, como normalmente lo tiene la estructura de la misma. Ok. Pues Liliana, muchísimas gracias por estos minutitos que te pudimos robar. Sabemos que andas bien ocupada en el día corriendo de aquí para allá en otras juntas. Y pues bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto entonces. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuídense mucho. Un gusto. Gracias, Bye. igual. Bye. Chao. Bye.